Damos gracias al Señor por el privilegio que nos ha dado, que como pareja hoy compartiremos acerca de una enseñanza para nuestro glorioso servicio, administrando los misterios del reino de Dios. Y el Señor nos ha estado llevando a que veamos cuál es la administración correcta dentro del reino de Dios. Muy buenas tardes, hermanos, y todos los que nos escuchan a través de este medio. Queremos, juntamente con Daisy, compartir una enseñanza pues que se nos ha indicado para que todos nos edifiquemos el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que es usted que escucha. Espero de que esta enseñanza usted ponga mucha atención, tome su Biblia o su teléfono y esté con nosotros un momento mientras que nosotros vamos a compartir esta enseñanza con ustedes. Así es que desde ya le invitamos y que sea usted bien bendecido en su vida, en su casa, en su hogar. Amén. Cómo el Señor está llevando en este tiempo a su iglesia a que tenga una verdadera administración. Amén. Pero antes tal vez era un misterio la administración, pero ahora el Señor está dando a revelar a su iglesia cuál es la verdadera administración. Y veamos en 1 Corintios 4, 1 al 2, se los voy a leer en la PDT y dice: así que la gente debe vernos simplemente como siervos de Cristo, como aquellos en quienes Dios ha confiado para enseñar su plan secreto. Además, una persona en la que alguien ha confiado debe demostrar que es digno de esa confianza. El Señor, ¿verdad?, está llevándonos a que sepamos debamos tener una administración correcta, pero no una administración humana, sino que la administración que proviene del reino de Dios. Ese es el tiempo en el que el Señor está llevando a su iglesia a que exprese una verdadera administración dentro de su reino. Pero no solo que la exprese, sino que la viva, que sea evidente, que sea notoria, que esa administración está siendo regida por el Señor. Amén. Administrar es aprovechar. Amén. Es recoger, guardar, proteger, evidenciar todo aquello que el Señor nos ha bendecido. Entonces, no podemos dejar a un lado la administración en nuestra vida como hermanos, como iglesia. Es tan importante la administración porque el Señor cada día nos ha bendecido de una u otra manera. Nos bendice con dones, hay que administrar los dones. Nos bendice con bienes, hay que administrar los bienes. Nos bendice con su palabra, hay que administrar la palabra. Pero ahora nos toca lo que se refiere a administrar los misterios. Amén. Aquello oculto, aquello que el Señor tiene para su iglesia en un momento dado, en aquel momento en que Dios da a conocer, provee ese misterio a aquel que le busca, a aquel que ora, a aquel que en verdad está inquieto, adorándole, buscándole, amándole, para que le sea revelada ese misterio. En Jeremías 1:33 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. ¿Qué quiere decir esto? Misterios. Conocimiento de Dios guardado, secretos de Él. Así es que, qué dichosos, hermano Daisy, poder nosotros contemplar que Dios quiere mostrarnos las cosas que Él tiene preparadas para nosotros. Amén. Para que los aprovechemos, para que lo sepamos, para que nos gocemos en su presencia. Amén. Y ese es el misterio que el Señor está confiando a la iglesia, a que no seamos solo servidores, sino que también sepamos administrar. Y la administración va de la mano con lo que el Señor nos está enseñando en esta
tarde. Amén, amén. Así es. También podemos ver en Colosenses 1, 25 al 26. Se los voy a leer en la Reina Valera 60. Dice, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anunciéis cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifiesta a los santos. ¿A quienes Dios está dando a conocer sus misterios? A la iglesia. Creo que el Señor ahora en este tiempo está llevando a la iglesia a una gloria mayor, porque le está revelando esos misterios. Antes se le reveló a los apóstoles, pero no se le reveló como a cara descubierta, como dice, para que su iglesia ahora vea la gloria del Señor. Y ahora como nosotros como iglesia estamos viendo esa gloria, estamos viendo los misterios ocultos que ahora se nos están dando o se nos están revelando. Amén. Estos misterios nos sentimos dichosos, la confianza que tiene el Señor en su iglesia, de confiarle. Amén. Esos secretos tan hermosos para los días postreros, como dice, ¿verdad? Y nosotros estamos viendo y gozándonos de esos misterios. En este caso, dice que Él nos escogió Amén. como iglesia para dar a conocer el Evangelio del Reino. Ese es un misterio, el Evangelio del Reino. Es vamos a decir, la palabra bendita, la predicación, el Evangelio que cambia vidas, que hace que las personas vivan otra dimensión en los caminos del Señor. Que aprendan a vivir dentro del reino. Que aprendan a vivir en el reino. Y Él nos dice pues que el reino está en nosotros. Amén. Está cerca de vosotros, dentro de vosotros. Esto es esta gama de enseñanzas, conocimientos, de palabra de Dios que guardamos en nuestros corazones, que nos permiten vivir una vida completamente sana, libre, de confianza en Él, ¿verdad? De todo aquello que nos hace grandes, maravillosos en su forma de vivir, de estar aquí, muy diferente a las personas que no han conocido al Señor. Por eso nosotros nos sentimos dichosos que la iglesia, nosotros, la que Él ha escogido, es la virtuosa de llevar ese evangelio a las personas, para que estas personas tengan el conocimiento genuino de su palabra, del conocimiento del Padre, del conocimiento del Hijo y también de su Espíritu, porque ahí está la vida eterna, de conocerle a través de esa proclamación del Evangelio, de hablar del misterio, darlo a conocer, nos permite conocer más a Dios. Amén. Conocer a su Hijo, y por eso el mismo Jesús decía, que te conozcan a ti, oh Padre, el único Dios verdadero, amén, y a tu Hijo. Jesús sí, a la vez era un misterio en aquel tiempo. Dios lo reveló hasta los años, vamos a decir al principio de los años, porque de nuestra era. Los profetas no lo conocían, Moisés no lo conoció. Todos deseaban conocerle, pero no lo conoció. Como dice el siguiente, ¿verdad? Siempre en Colosenses, pero 27, 28 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer, amén, las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es en Cristo, en vosotros, la esperanza de gloria, a quienes anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Amén. ¿Y cuál es el misterio escondido? Cristo en nosotros. En nosotros. Ese es el misterio. Amén. Esa es la grandeza pues de este evangelio. Amén. De dar a conocer el Hijo de Dios,
aquel que dio su vida, aquel que murió por nosotros, el que nos redimió, al que nos dio vida, nos santificó, dice en otra parte, y nos sanó. Es una cadena de cosas que Cristo hizo en la cruz que van a favor nuestro, a favor de aquellos que conocen al Señor, aquellos que le conocen a través del, vamos a decir, del arrepentimiento y la confesión. Entonces, Dios quiere que nosotros como iglesia presentemos este Cristo glorioso a las personas y que ellos también le conozcan como nosotros le conocemos. Amén. De manera que esta persona que conoce a Cristo debemos de presentarla perfecta, dice. O sea, sin tacha, que el Señor la acepte como nos aceptó a nosotros. Amén. ¿Verdad? Entonces, ese es el proyecto, de que todos le conozcan, que ninguno se quede atrás, como dice el Popol Vuh, ¿verdad? Pero aquí lo dice el Señor, que nosotros le conozcamos tal como Él es, para que así tengamos, como decía, vida eterna y vida en abundancia. Amén. Amén. Por eso cuando hablamos de Cristo, ¿verdad? O Amén. hablamos de misterios, estamos hablando del Señor Jesucristo. Aleluya. Y a eso es lo que el Señor está llevándonos como iglesia, a que administremos correctamente los dones que Él nos ha dado. Amén. Para que así demos a revelar su vida en otras personas y así sea la multiplicación de Cristo en el mundo. Amén. O que el mundo conozca, ¿verdad?, al Señor. Y ahí, ¿qué estamos haciendo? Estamos multiplicando el misterio que es Él. Sí, amén. Por eso en otra parte dice, id y hacer discípulos, ¿verdad? Amén. Entonces a todas las naciones, no dice a uno, a dos, ni a un pueblo individual, no, a todas, ¿verdad? Y bautizándoles, y el programa que Él establece, ¿verdad? Y enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Amén. ¿Cuáles? Eso, del Evangelio, ¿verdad? Del Evangelio. Que se multiplique Que el se Evangelio, el multiplique reino. en ellos la palabra hermosa y que también se multipliquen las personas en reconocer a Cristo como el Señor de su Amén. vida. Amén. Así es. También el Señor se está revelando, ¿verdad? En Efesios 3 al 4. Dice, por revelación Él me dio a conocer su plan secreto, como antes les escribí brevemente. Si ustedes leen lo que escribí, podrán captar cómo entiendo el plan secreto que se ha dado a conocer. Como habla el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Que Él está dando a conocer ese plan secreto. Y el plan secreto es Cristo en nosotros. Amén. Es lo que decíamos, ¿verdad?, hace un momento. Pablo, al apóstol Pablo le fue revelado por el Señor, dice. Amén. Así que no fue que vino esto de una enciclopedia, de una capacitación, ni de una persona, ni de alguna universidad, ni algo por el estilo. Fue el Señor mismo que le reveló a él dentro de su proyecto hacia la iglesia. Porque todo lo que Pablo escribe, lo escribe para edificar a la iglesia, para que la iglesia esté al contacto con todas las cosas que el Señor quería o quiere que le conozcan, que le den, ¿qué?, fortaleza, ánimo, crecimiento, edificación, ¿verdad? Amén. Para que, como decíamos siempre, que lo conozcamos más. Creo yo que entre más conocemos los misterios de Dios, más seguros estamos de nuestra salvación. Amén. Si conocemos más de Dios, del Espíritu, entonces más sabemos de Dios y más nos concretamos a Él, más le buscamos, mayor es la esperanza, mayor es la confianza, la autoridad, nuestra fe y todos los regalos que Él tiene, como decías tú, los dones, que son los regalos del Espíritu para fortalecer, edificar, vivir en armonía, en paz, en gloria, la gloria que Él nos ha dado, que la reconozcamos y la
anhelemos y las saboreemos, como dice. Entonces es el Señor con nosotros a través de su Espíritu edificándonos. Por eso el Señor dijo, no os dejo huérfanos. Amén. Estará con vosotros el Espíritu de verdades, el cual los guiará A toda verdad. a toda verdad, porque su palabra es verdad. Entonces, cada día crecemos en conocimiento, nos edificamos, ¿verdad? A través de los ministerios que el Señor ha establecido, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, etcétera, ¿va? Entonces, a través de eso, los siervos de Dios, los ministros, administrando a la iglesia, porque dice, para edificar el cuerpo de Cristo. Es bien claro que el Señor nos educa, pues, en todo sentido, para que le conozcamos. Es algo glorioso, algo hermoso, Amén. y nos hace sentirnos felices, pues, que no estamos solos, ¿verdad? Para que Amén. cada día, ¿verdad?, entendamos el plan secreto de Él. Amén, Del Señor, que nos está dando a exactamente. conocer. También en Efesios 3, 5 al 6, en la PDT dice, en otras generaciones ese plan secreto no se dio a conocer a la gente, pero ahora Dios, por medio del Espíritu, lo ha revelado a los santos apóstoles y profetas. Este es el plan secreto. Los que no son judíos recibirán lo mismo que Dios les ha prometido a los judíos. Los judíos y los que no son judíos son miembros del cuerpo y participan juntos de la promesa que Dios hizo en Jesucristo. Los que no son judíos reciben todo esto por medio de la buena noticia de salvación. Esto es para todas las generaciones, no es solo para un cierto grupo de personas, sino que es para todos los que creen en el Señor Jesucristo. Amén. Para ellos es Así es. la revelación o es el misterio. Como dice, no solo son para los judíos, sino para los todos que gentiles. participen en Sí. el cuerpo de Cristo, juntos en la promesa que Dios hizo. Dice, los que no son judíos reciben todo esto por medio de la buena noticia de salvación. Amén. Cuando dice de la buena noticia es el Evangelio. Amén. Y también dice por el Espíritu, porque dice que el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Amén. Él es el que le está revelando a la iglesia, porque es el que quedó con nosotros. No quedamos huérfanos, Él está con nosotros todos los días, dice, hasta el fin del mundo. Es el Espíritu de poder, de sabiduría, es el Espíritu mismo de Dios con nosotros, del Amén. cual nosotros somos templo y morada. En fin, la palabra nos fortalece a través del conocimiento de los misterios. Cuando decimos que somos templo y morada, el apóstol recibió esto del Señor. ¿Acaso no sabéis que eres templo y morada del Espíritu? ¿Verdad? El cual es de vosotros y está en vosotros. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Estos misterios se revelan a la iglesia para que la iglesia se sienta llena de gozo, de alegría, de conocimiento, de sabiduría de Dios, para que le conozca más. Pero es el Espíritu el que revela las cosas. Como decía hace un rato, no viene de un libro cualquiera, de una enseñanza humana. Es Dios a través de su Espíritu tratando con la iglesia. Revelando. a la Amén. iglesia. Y ese es el propósito, ¿verdad? Ese es el propósito, que le conozcamos cada día más y más, ¿verdad? Amén, así es. Y cómo el Señor está llevando, ¿verdad?, a la iglesia Amén. a que cada día crezca en Él, a que cada día vaya de gloria en gloria, a que cada día permanezca, ¿verdad?, se sumerja más en el Señor para Aleluya, así es, encontrar así es. ese misterio, ¿verdad?, que el Señor nos está revelando. Amén. Pero también nos está llevando a que administremos correctamente esos misterios. No y- solo dar a conocer o solo saber el misterio escondido, sino que sea evidente en nuestras vidas, que sea notorio en nuestras vidas,
que la gente vea que estamos administrando bien lo que el Señor nos ha dado. No solo administrando lo material, sino que también administrando correctamente nuestra vida espiritual. Amén. Así que ese es el plan secreto por medio del Espíritu, lo revela a los profetas. Amén. Y ahora en día, pues, lo ha revelado a través de los siervos a la iglesia. Los ministerios los ministros de Dios, revelándole a la iglesia lo que el Espíritu le revela del Señor, ¿verdad? Amén. Hemos visto nosotros, pongamos un caso patético muy real, cuánto conocimiento tiene la iglesia del Calvario a causa de la revelación del Señor a través del Espíritu, a través de nuestro apóstol Abraham, Amén. a través de los profetas César, a través del profeta apóstol Ronald, en fin, todos los ministros de Dios han recibido revelación de parte de Dios. Y la han sabido administrar porque se la han Amén. revelado a la iglesia correctamente. Así nos hemos dado cuenta a través de los congresos donde hemos ido, Amén. los seminarios, hermana Mari, y cuánto no hemos recibido de parte de Dios, que es precisamente esa edificación para nosotros, ¿verdad? Amén. Como iglesia. Y nos enriquecen y nos fortalecen sus enseñanzas. Yo creo que tenemos en Génesis, yo creo que leíste Efesios 3, 5 al 6, ¿sí? Amén. Entonces, Génesis 4, 1, 28. Veamos. Amén. Génesis 1, Y 28. dice en la versión contemporánea, dice, y los bendijo Dios con estas palabras: produzcanse, multiplíquense y llenen la tierra, domínenla, sean los señores de los peces del mar, de las aves de los cielos y de todos los seres que reptan sobre la tierra. Amén. Dios estaba mostrando su regir, no solo cuando dijo bendijo, sino que llenen la tierra, no solo donde dijo bendijo y llenen la tierra, no, sino que también los llevó a que multipliquen o que fructifiquen, Y que multipliquen, que sepan administrar lo que Él les estaba dando. Amén. Dios el Padre nos está dando como manera de orden, ¿verdad? Amén. Este mandato de que nos fructifiquen primero, porque no puede haber planificación o multiplicación sin fructificación. Amén. Si no, Primero sin tiene semilla, que haber fruto tiene para... que haber semilla. Ajá, pues tiene que haber semilla para que haya fruto. En este caso es fructifiquen, ¿verdad? Porque si no hay fructificación, tampoco hay multiplicación, Amén. ¿verdad? Tiene que haber fructificación. Cuando hay fructificación es que hay mucho fruto, ¿verdad? Ahora este fruto, ¿qué dice? Multiplíquenlo. En el caso material, vamos a decir, de las plantas, esto es práctico, ¿verdad? Una semilla da un fruto, y un fruto en su germen, dice, está en su naturaleza, en su cuerpo está la semilla. Cuando nosotros compramos una sandía, un ejemplo, por ejemplo, compramos una sandía, la partimos, tiene cientos de semillas. La sandía es un fruto, pero adentro va a haber una multiplicación de frutos si nosotros esparcimos la semilla. Pero ahí viene también la administración. ¿Qué voy a hacer con tanta sandía? Pongamos, Amén. en este caso. Pues hay que administrarla para que no se pierda, para que se consuma y venga a beneficio nuestro. En este caso, era el deseo de Dios de que no se perdiera. Vemos el otro ejemplo del Señor en el caso de la multiplicación de los peces, ¿verdad? Pocos peces, pocos panes se multiplicaron conforme ese misterio del Señor de multiplicar las cosas, que Él es el creador y las hizo multiplicar. Pero lo lindo es que los
administró a todos para que saciaran su necesidad. Y administró también aún lo que había sobrado. Entonces sobraron varias cestas, canastas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esa bendición de Dios no hay que desperdiciarla. No hay que tirar a la tierra. Se necesita o lo necesitan otros, ¿verdad? En este caso, hablando de lo que es alimento. Entonces, Dios quiere que nosotros fructifiquemos, nos multipliquemos, o se multiplique o se administre, ¿verdad? Amén. Y que también, fructifiquemos es la palabra. Fructifiquemos y Y multipliquemos. multipliquemos, quiere decir que expandamos. En la expansión está la bendición, pero antes debe haber un fruto. Nosotros somos el fruto, Amén. ¿verdad? Él quiere que nosotros nos multipliquemos, ¿verdad? Hoy soy iglesia yo, mañana que de mí haya más iglesias, más Amén. hermanos convertidos. Allá viene la multiplicación, ¿verdad? Y también, por supuesto, la administración. Que aquel que recibió al Señor tenga la administración del discipulado, del adiestramiento, de la palabra, en fin, de todo conocimiento que se le dé para que crezca y se fortalezca y se establezca como una persona más en el reino. Amén. Y como nos damos cuenta en este versículo, ¿verdad? La administración se originó en Dios. No Amén. hubo ningún ser humano, ningún hombre que haya inventado o inventó un Amén. libro para que la gente aprendiera a administrar, sino que es el Señor mismo el que, de ahí viene la administración. Una administración correcta viene del Señor, nadie la Aleluya. inventó, porque donde dice, y el Señor dijo, sea la luz, y fue la luz. Entonces, Amén. nadie inventó la luz, nadie inventó todo lo que vemos en el mundo, sino que es el Señor mismo el que en Él se originó todo. Amén. En la escuela nos enseñan a nosotros que un científico, pues, estableció una bombilla, ¿verdad? Y volta, Que Él que le llaman. inventó. Entonces se cree que él inventó la luz que nosotros tenemos diario, pero la luz, dijo el Señor, sea la luz. A partir Fue de la eso, luz. fue la luz. Amén. Y todo se volvió claro. Ahora esto ya fue un proyecto más que todo, como dicen, mercantil, de negocio, ¿verdad? Porque si él hubiera inventado la luz casera así y fuera regalada, enhorabuena, todo esto es un negocio, ¿verdad? Amén. Entonces ya esto lleva otro perfil, ya lleva un perfil humano, pero Dios hasta aquí no nos ha cobrado por su luz. Dice que Él es la luz, ¿verdad? Jesús es la luz del mundo. Amén. Por eso dice, reproduzcanse y multiplíquense y llenen la tierra, domínenla. Sí. ¿Qué quiere decir? Que nos debemos reproducir, pero también que sepamos administrar lo que Él ya nos dio. Por eso la verdadera administración, como repito, proviene de Dios. Y una verdadera administración es integral en todas las áreas de nuestras vidas. No solo en lo económico vamos a saber administrar, sino que abarca mucho, abarca todo nuestro diario vivir, abarca los misterios del reino, abarca las cosas cotidianas que hacemos. En general, todo abarca una verdadera administración en el reino. Pero ahora Amén. nos vamos a dar cuenta cómo Adán y Eva desvió esa verdadera administración en el Señor. Cómo cambiaron ellos la verdadera administración. Y en Génesis 5:3, en la PDT dice, cuando Adán tenía 130 años, tuvo otro hijo a su semejanza, a su imagen y semejanza, y lo llamó Set. Cómo Adán y Eva cambiaron el regir de Dios en sus vidas, cómo cambiaron esa verdadera administración, porque ya se reprodujeron o ya tuvieron un hijo, pero ya lo hicieron a su imagen y a su semejanza. Ya cambiaron el origen
de esa verdadera administración. Yo creo que desde el momento que el Señor los expulsó del huerto, porque lo puso para administrar. Amén. La Biblia dice que hizo Jehová, plantó un huerto y colocó ahí al hombre. Amén. Vaya, Adán y Eva se paseaban en el huerto, administrándolo, aprovechando todo fruto. De todo vas a comer, ¿verdad? De todo fruto, menos de aquel. Pero a partir de que ellos pecaron y fueron expulsados, perdieron su originalidad. Amén. Ya no eran, perdieron su imagen. Aquello que el Padre le había puesto, ¿ah? Su código genético se trastornó. Por eso vemos a Caín matando a Abel. Y ahí ya no hay ninguna genética del Padre. Ya no hay ninguna cosa, todo es humano a partir de esto. Abel tenía un corazón hermoso, pero Caín no, y eran hijos de Abel. La generación de Caín, Abel, ya venían no con generación del padre, sino tenían ellos la genética de Adán y Eva. Ya estaban administrando ellos su genética, ya no la genética del padre. Se había trastornado, se volvieron humanos. Amén. Ya no eran dignos, pues, vamos a decir, de respeto, ¿verdad? Porque eran hijos verdaderos, legítimos, porque ya tenían la genética vamos a decir, humana. Por eso el otro hijo que dice que tuvieron tenía la genética de ellos. Ahora, cuando dice la voluntad del Padre era que el hombre se multiplicara, pero en la genética original. Amén. Con las virtudes del Padre, ¿verdad? Con todo aquello que el Padre había dejado en su semilla, en ellos propiamente. Y eso no fue así. Ahí es donde dice la Biblia, por un hombre entró el pecado, ¿verdad? Adán dice. Ahí empezó el pecado y entró el pecado. Al partir de que entra el pecado en el hombre, todo se distorsiona. Ahí fue cambiado la naturaleza del Señor. La naturaleza del Padre. Por eso más adelante dice, y por Cristo fuimos todos, ¿verdad? Bendecidos, rescatados. Porque dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, para que en Él todos fuéramos salvos. Venía a redimirnos, venía a rescatar lo que Adán por descuido se había perdido, ¿verdad? Y por Cristo tenemos redención. Redención quiere decir rescate, ¿verdad? Nos rescató el Padre a través de su Hijo. Y Jesús en la cruz, ¿verdad? Con sangre del Cordero inmolado, dio su vida, entonces somos nosotros rescatados. Entonces, todo aquello genéticamente que estaba puro, se cambió, exactamente. Y ese fue el plan de la serpiente, a la hora de extorsionar el plan del Señor. Entonces afectó la administración correcta en Adán y Eva, porque ya nos damos cuenta que se multiplicaron, pero se multiplicaron a la imagen de ellos. Sí, amén. Siguieron administrando la imagen de Adán y Eva, no la imagen del Señor. Al extremo que Dios determinó raer al hombre de la tierra. Amén. ¿Verdad? Y rescatar la humanidad a través de su siervo Noé y su descendencia. Hasta aquí, esta generación, vino el diluvio y terminó con todo y dejó a una familia. Y Dios viene y rescata lo humano, la humanidad, vamos a decir, a través de esta familia, para luego establecer más adelante a través de Abraham esa simiente señalada, ¿verdad? El Mesías, la simiente que era Jesús, el secreto no revelado, ¿verdad? Nadie lo sabía, nadie sabía que Jesús iba a venir a rescatar. Pero ahora ese misterio ha sido revelado. Ha sido revelado ya, ¿verdad? Y gozamos de Cristo en nosotros. Cristo en nosotros. Qué hermoso esto, hermana Daisy. Hay un texto que estábamos estudiando, es el Salmo
16:11. Amén. Bueno, sería leerlo. Voy a leer primero, es en Génesis 2, 5 al 4. Voy a leer primero Génesis 5, 2 al 4. Después voy a leer Génesis 2, 7 al 8. Dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo los cielos, la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Entonces, cuando Dios creó los cielos y la tierra, todavía no había creado al hombre para que labrase o que para que trabajara la tierra, para que la administrara. Pero en el 2, 7 al 8 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Como Dios hizo al hombre y lo puso para que administrara desde el principio. Amén. Como el Señor llevó a Adán, porque fue el primer hombre que el Señor hizo, a que administrara correctamente el huerto. Por eso dice, donde dice labrase, ni había hombre para que labrase la tierra. El Señor hizo los cielos y la tierra, pero todavía no había alguien quien administrara o quien trabajara lo que el Señor había hecho. Entonces ya en el 7:8 dice, donde ya Dios hizo del polvo al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué lo puso en el huerto del Edén? Para que administrara lo que el Señor había hecho. ¿Y qué debía administrar? La imagen de Cristo, que se multiplicara o que se reproduciera la imagen de Cristo. Y eso es lo que el Señor está llevando a la iglesia en este tiempo, a que como iglesia seamos esos verdaderos administradores, pero que ministren correctamente los misterios del reino de Dios. ¿Y cuál es el misterio del reino de Dios? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Amén. Dios, a través de este libro hermoso que le llamamos Biblia, amén, nos revela todas las cosas del pasado, todo y la manera como Él actuó, hizo, creó, fundó, y cómo también nos muestra que desde el principio tenía Él en su mente establecer al hombre. Amén. Dice que en Efesios 4:1, Dios ya tenía su plan del hombre. 1:4, perdón. Dice, según nos escogió en Él, amén, en Cristo. El Padre ya nos había escogido. Pero lo que dice aquí, antes de la fundación del mundo. Pero ¿cómo es eso? Si aquí ya está fundado el mundo y aparece el hombre. Primero Dios hizo al mundo las cosas, el agua, la luz, etc. Hizo un huerto, plantó un huerto y puso al hombre. Pero aquí Dios se adelanta. Este es el misterio. Es un misterio también que vamos escondido. De que Dios, antes de crear al hombre, su intención, su visión, vamos a decir, dentro de su plan, dice, nos escogió. Amén. En Él, a través de Cristo, dice, antes de la fundación del mundo. O sea que Dios ya tiene planeado todo, ¿verdad? Del mundo, para que fuésemos como santos, dice, y sin manchas delante de Él. Amén. Así lo predestinó el Señor antes de poner al hombre en el huerto. Que fuera así, era su visión, su deseo, era su plan glorioso. Amén. De poner al hombre ahí. Pero dice que ya lo había planeado antes de la fundación. Así que existimos la iglesia como iglesia antes de la fundación. Así como Cristo existe y ha existido con el Padre antes de todas las cosas.
dice que Él es el primogénito de su creación. Él es el principio. Entonces vemos nosotros cómo hay misterios gloriosos que el Padre nos revela de todo este estar, de este mover del ser de Dios hacia la iglesia. Dios le va revelando a la iglesia todo lo que tiene en plan, sus proyectos, ¿verdad? Aún en Apocalipsis nos dice cómo va a ser el futuro. Amén. Cómo va a Así ser es. las cosas que Él tiene planeado. Voy Pero- pues a preparar lugar. ¿Cómo va a ser ese lugar? ¿Verdad? ¿Cómo va a ser el gozo? Donde dice que cuando Él aparezca va a haber un gozo de millones. Entonces, Amén. hay muchas cosas gloriosas que la iglesia conoce a través de este libro, porque Dios quiere que le conozcamos ante Amén. todo. Y a través de su Espíritu, ¿Y por qué Él nos revela. amén? ¿Y por qué el Señor nos habla del pasado, del presente y del futuro? Porque quiere que su iglesia se prepare. Porque quiere que su prepare, iglesia amén. aprenda a vivir dentro de su reino. Y que le conozca ante todo. ¿Cuáles Amén. son la gracia, el amor, ¿Cuáles son esos misterios? todas que Él las está cosas que revelando? tiene para nosotros como aquellos como, esto tengo para ti, aquello bien hermoso, Amén. glorioso, porque de Dios vienen todas las cosas hermosas, preciosas, y nos tiene muchas sorpresas el Señor en misterios escondidos. Amén. Así es. Hoy sí leamos Salmos 16, 11 y lo voy a leer en la versión Las Américas y después usted la lee en la Valera. Dice, me darás a conocer la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo y en tu diestra hay deleite para siempre. Amén. Vamos a leer en la 60 de 16, 11. 16:11. Dice así, 16:11. Me mostrarás la senda de la vida, dice. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicia a tu diestra para siempre. Qué precioso lo que dice. Veamos lo que dice el salmista, que David era el corazón de Dios, ¿verdad? Dice Amén. que he encontrado conforme mi corazón. Y él tenía una permanencia con el Padre. Me mostrará la senda de la vida, el camino de la vida. Amén. ¿Cómo es? Es lo que estamos hablando ahorita, administración. Ese misterio de que los la gente misterios no de ha Dios. conocido, Amén. no se le ha sido revelado. Sí. El Señor ahora lo está revelando, pero aquí ya se lo había revelado al Me rey David. mostrarás, quiere decir en un tiempo, más futuro. adelante me mostrará la senda de la vida, en tu presencia. O sea que en el gozo de estar Señor. con Él, dice, hay plenitud de gozo. ¿Cómo vivía David en la presencia de Él? Amén. Y en la confianza que le iba a mostrar, dice, la senda de la vida. ¿Cómo es la vida? Pues en sí, desde el principio hasta el final, ¿verdad? Pero en tu presencia Deleite. hay plenitud, o sea, un gozo pleno, que no le falta nada pues a ese gozo, es completito. Entonces, él se sentía así porque lo abrazaba continuamente, Lo diario. vivía, lo expresaba. Y dice más adelante, delicia, o sea que todas las cosas hermosas de gozo, que son parientes, el gozo y la delicia van de la mano. Amén. A tu diestra para siempre. Quería decir que estando Él en la diestra del Señor, quiere decir a tu lado. La palabra diestra es a tu lado, ¿verdad? Par tuya está. Ajá, para siempre. No es un tiempo limitado, Amén. es un tiempo eterno que no tiene fin. Amén. Entonces, David esperaba del Padre que le mostrara todo sus misterios, vamos a decir, ¿verdad? Mas ahora dice que a través de los ministros, a través de la voluntad del Espíritu, se nos son dados a nosotros, a la iglesia. Amén.
Y qué privilegio es la que tiene la iglesia, aleluya, que ahora se le está dando, se le está revelando lo que, como dice aquí, me darás a conocer. Aquí habla en un futuro, sí, pero ahora la iglesia podemos decir, me lo has dado a conocer, porque es en presente. Nosotros estamos viviendo el presente que David quería estar en esto, ¿verdad? Amén. Ahora nosotros somos privilegiados porque lo conocemos. Al leer la palabra, como decimos, el Señor nos revela muchas cosas bellas, preciosas. Es el corazón de Él. Su corazón. Amén. Su corazón quiere decir su amor, su bondad, su misericordia, su gracia, ¿verdad? Venimos a entenderlo a Él en esa dimensión, ¿verdad? Por eso los misterios, conocer, como decía el tema, los misterios de Dios son para las iglesias. Amén. Todos esos secretos son para ella, porque dice que Jesús la amó tanto a la iglesia que dio su vida por ella. Amén. Y la sustenta, dice. Eso de sustentar es mantenerle, darle conocimiento, fortaleza, ánimo, esperanza, fe, conocimiento, etcétera, etcétera. Y por eso es que la está limpiando, como dice, una iglesia santa, una iglesia gloriosa, amén, una iglesia perfecta, es la que Él está haciendo. Amén. Para que esa iglesia se deleite en Él. Amén, aleluya. Amén. Damos gracias al Señor por ese privilegio que hoy nos ha dado, el poder compartir con cada uno de ustedes, mis hermanos, el poder conocer esos misterios que el Señor está revelando a su iglesia en estos tiempos. Doy gracias al Señor porque nos ha permitido tener una vida en Él, una vida de deleite, una vida de gozo, una vida de plenitud en el Señor. Y por eso hoy como pareja le damos gracias al Señor porque nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Y no solo a mí, sino que a cada uno de ustedes, mis hermanos. El Señor ha escogido a su familia, el Señor ha escogido a cada uno de los que integran el cuerpo de Cristo. Amén. Gracias, hermanos, por habernos escuchado, por haber puesto atención a esta enseñanza tan hermosa. Espero que sea de bendición en su hogar, en sus hijos, en su vida y en todos aquellos que escucharon. Porque dice la palabra, nunca vendrá tras de sí vacía, antes hará la voluntad del Padre. Ese es mi gozo y el gozo de ustedes también sea ese para siempre. Les bendecimos en el nombre del Señor. Amén.